Hola. En el vídeo de hoy recupero una sección que me gusta mucho del canal, en la que enseño distintas tabletas gráficas que me proporcionan las marcas para ver qué tal funcionan y cuál es mi opinión. En esta ocasión he podido hablar con la buena gente de XP Pen y me han enviado esta potente tableta gráfica que, como ahora veréis, es súper versátil. Veremos qué nos trae este juguetito en su caja, cómo se instalan los controladores y, como no, tocará hacer un dibujito una vez la tengamos preparada. Así que, al lío. Lo primero, que además de ver que es bastante sencilla la caja, que es bastante elegante el diseño que nos trae, es el poco peso que tiene, porque realmente, según indicaciones del fabricante, pesa 570 gramos, o sea, es una tableta súper ligera. Vemos que el estuche viene bastante bien protegido, y al abrirlo vemos nuestro primer dibujito anime. ¡Cómo me gustan estas cosas! Cuando coges la tableta gráfica por primera vez, además de darte cuenta de lo poco que pesa, vemos que el grosor que tiene es simplemente de 8 milímetros, o sea, una barbaridad. Además nos viene con un pequeño regalito, que eso me encanta, el protector de pantalla. Así evitas equivocarte, como a veces me pasa a mí, y compro el protector de otro modelo. El lápiz también súper ligero, hay que decir que no tiene ningún tipo de cable, es todo inalámbrico, tampoco tiene batería. Además de venirnos el cable USB para poder conectar la tableta gráfica al ordenador, veremos que nos vienen un par de adaptadores para poder enchufar esta tableta gráfica directamente a móviles o a tablets. Llamarme friki, pero una de las cosas que más me gusta es ver cómo vienen los guantes de las distintas tabletas digitales. Me encantan. Aquí vemos las minas, que al final yo nunca las acabo gastando, es que siempre utilizo una o dos como mucho. Y estos son los dispositivos que os comentaba. Son una especie de adaptadores para poder conectar esta tableta gráfica directamente a dispositivos móviles o a tablets. Nos viene un bonito soporte para poder aguantar el lápiz, además de que nos viene con una especie de herramienta en la parte de atrás para poder quitar las minas. Con este lápiz puedes dibujar con una inclinación de 60 grados y tiene unos 8192 niveles de presión. Mira qué bonito queda aquí el lápiz. Y por fin vamos a destapar a ver cómo viene esta tableta gráfica, a ver qué nos presenta. Como comentaba, el diseño es muy ligero y pesa poquísimo, además de ser muy estrecho. ¿Esto qué te implica? Soy muy pesado en ello, pero es que te la puedes llevar a cualquier sitio, cabe en cualquier mochila, y además, como la puedes acoplar a un teléfono móvil, pues ya me dirás. Te la puedes llevar a cualquier parque, a cualquier localización, donde quieras. Vemos que la tableta gráfica nos viene con 8 botones para poder agregar atajos de teclado, que todo esto se podrá configurar en la aplicación de XP Pen. Esta tableta, la Deco 01, es compatible con los sistemas operativos de Windows, Mac, Android, Chrome OS y Linux. O sea, no tienes excusa, te va en todos los lados. Bien, para hacer la instalación de los controladores es muy sencillo. Iríamos a la web oficial de XP Pen y en el apartado de descargas, que a todo esto lo dejaré como siempre en la caja de descripción, buscaríamos el modelo. En este caso pondríamos el Deco 01. Tenemos la versión 2, así que sería este de aquí. Lo pulsamos. Y no tiene mucha historia, buscaríamos el sistema operativo, en mi caso voy a descargar el de la versión de Windows. Esperamos la descarga y una vez que lo tenemos, descomprimimos el fichero. Puedes utilizar el 7-zip, que es un descompresor gratuito, y de esta forma, botón derecho, 7-zip y extraer aquí. Doble clic al fichero exe y le damos a aceptar. Pulsamos que hemos leído y acordado el protocolo de licencia e instalamos. Nos pedirá reiniciar el equipo, yo le voy a dar a más tarde y ya lo tendríamos puesto. Después lo enchufamos por USB y ya tenemos la tablet funcionando. Bien, y ahora como no, una vez que analizamos una tableta en este canal, siempre me gusta hacer una ilustración para ver cómo va. Sobre todo con la primera impresión, no suelo probar las tabletas hasta que grabo el primer dibujo. De este modo lo que estás viendo ahora en pantalla es la primera toma de contacto realmente que tengo con el producto. Eso sí, para quedarme un poco en la zona de confort, como siempre utilizo el programa con el que me siento más cómodo para hacer dibujos. En este caso es un programa para hacer animación 2D, que se llama Toon Boom Harmony. Que a todo esto, si quieres saber cómo utilizarlo, como no, tengo también vídeos en el canal, aparte del curso de DaVinci Resolve, hice un montón de vídeos de cómo hacer animaciones con este programa. Pues bien, para no salirme, como decía, de la zona de confort, sí que es cierto que estoy utilizando un producto nuevo que no he utilizado nunca, que por lo que estoy notando los primeros trazos, aunque esté grabando en voz en off ahora mismo, los primeros trazos que notas con esta tableta es como que tiene una especie de rugosidad. De lo que son tabletas que no tienen pantalla, de momento es la que más me está gustando de todas las que he ido probando, de distintas marcas. Entonces, tiene una sensación que es bastante como cuando dibujas en papel y aún así no le he puesto el protector que viene de regalo. Pero como comentaba, estoy utilizando por primera vez la tableta con un programa, eso sí, con el que me siento muy cómodo, con el programa de animación Toon Boom Harmony. Obviamente no voy a hacer ningún tipo de animación, simplemente quiero hacer una ilustración, en este caso de mi casa. O sea, este personaje me flipa, de Ataque a los Titanes.
Y bueno, salimos un poco de lo que acabo dibujando siempre, que en este canal vas a ver 87 millones de animaciones de Dragon Ball y un montón de ilustraciones. Pero bueno, de vez en cuando va bien ver algo distinto. Me gusta usar este programa aunque sea de animación 2D para ilustración digital, porque como puedes trabajar con vectores, si te das cuenta estoy haciendo mucho lo típico de estar haciendo líneas cruzadas y después cortar el sobrante con la tecla T. Esto lo hemos visto en algún vídeo del canal y va muy bien porque al final, como puedes hacer trazos, dándote igual si te sales de la línea o no, es decir, si haces una intersección, por ejemplo con el pelo, pues puedes hacer muchas líneas con un trazo natural y luego no tienes que ir recortando con la goma de borrar. Simplemente haces como una especie de corte, como si fuera una tijera, un cúter, y va muy bien. Esto lo he explicado en los vídeos de Toon Boom y te agiliza muchísimo la velocidad para poder dibujar. Además que después puedes modificar el trazo, no es como pintar con pinceles como en otros programas, como puede ser por ejemplo el Photoshop, que no puedes modificar después esos trazos. Yo aquí la línea la puedo hacer más gruesa, la puedo hacer más delgada, puedo alargarla, puedo modificarla, puedo por ejemplo seleccionar un trozo de línea y con la herramienta de estabilizador podemos hacerlo mucho más suave para que no queden las irregularidades de cuando estás haciendo un trazo. Por ejemplo, con la tecla Alt puedes hacer la línea recta, que para la dichoso equipamiento que llevan los personajes de Ataque a los Titanes es oro puro, porque ahora no podría estar yo todo el rato cogiendo la herramienta de línea recta. De este modo simplemente le das a la tecla Alt, seleccionas a dónde quieres enviar la línea y ya está. Que por ejemplo para el tema de la espada y las líneas estas que tiene del equipamiento es que va perfecto, así no pierdes tiempo. Entonces es lo que decía, como al final puedes trabajar con vectores, que hay 1000 programas para poder hacerlo, pero bueno, como siempre estoy utilizando este para las animaciones, pues lo llevo bastante por la mano, me conozco casi todos los atajos, sobre todo los que acostumbro a utilizar para todas las animaciones o dibujos. Pero bueno, hay otras alternativas, como decía, por ejemplo OpenToonz, lo hemos visto en este canal y es totalmente gratuito. Este, por ejemplo, es de pago, o sea, Toon Boom Harmony es de pago y de los que pican, es carete. Pero bueno, si tienes la posibilidad de adquirirlo, te lo recomiendo 100%, o sea, es que con este programa puedes hacer lo que quieras. Y si no, pues OpenToonz. Con OpenToonz, pues la verdad que no tendrás ningún tipo de problema y es gratuito. Bien, hablando de la tableta, he visto sobre todo, como comentaba, el tema del trazo, súper interesante. O sea, es como estar dibujando en una hoja de papel, literal. El tema del lápiz, cómodo. No pesa absolutamente nada, pero bueno, yo creo que tiene lo justo para que sea cómodo de dibujar. Además, el cable que el cable lo tenemos conectado en la parte izquierda de la tablet. Tal como tengo yo la configuración con el ordenador, no me molesta, porque viene al mismo sitio. Tengo la torre en el otro lado, entonces me viene bien, no me molesta. No he utilizado demasiado el tema de los atajos, los accesos directos que viene, que lo puedes configurar en la aplicación. Una vez que te instalas los drivers, puedes abrir la aplicación y puedes pues, configurar el área donde quieres dibujar. Yo, por ejemplo, tengo 2 monitores, entonces he tenido que escoger un monitor para poder dibujar, porque si no, por defecto te pone el rango entero y me estaba escogiendo las 2 pantallas, o sea, un drama para poder dibujar. Piensa que el área de la tableta pues lo estaba utilizando simplemente en la mitad, porque la otra mitad era para el monitor que no utilizaba. Entonces, con la aplicación que te viene, una vez que la instalas, pues puedes hacer configuraciones de los accesos directos, puedes configurar la presión que tiene el lápiz y, por ejemplo, el área. Yo he seleccionado, pues seleccionar o una ventana completa o puedes seleccionar una zona. Imagínate que simplemente quiero dibujar en la pantalla que me sale, pues la pizarra esta, donde estás dibujando en Toon Boom. Pues puedo seleccionarlo para no dibujar en toda la pantalla. Como solo he hecho de momento esta ilustración, no le he puesto ni siquiera el plástico que viene, el protector, pero es de agradecer porque en otros productos que he tocado, sí que es cierto que luego tienes que ir buscando en Amazon o en otras tiendas dónde comprar un protector, porque quieras o no, intento cuidar muchísimo yo los productos, y de hecho las minas que vienen siempre en este tipo de tablets me acaban durando una barbaridad. O sea, es que a lo mejor en cada marca acabo gastando 1 o 2 como mucho y según la caña que le meta. Pero intento eso, pues dibujar pues con mucho cuidado, intento siempre mantener los productos bien limpios, bien protegidos y tal, pero por mucho que lo cuides, acaba rayando la superficie. Ya no te cuento las tablets que tienen el monitor, que tienen la pantalla. Hay que ir con mucho cuidado. Y es de agradecer que, además del guante, que ya esto lo empiezan a incluir en casi todas las marcas, que esto es un punto muy positivo para XP Pen, ¿vale? Aparte del guante, es de agradecer que te pongan ya el protector, pero el protector que viene en este modelo. Porque os vais a reír. O sea, yo en otras tablets
me he equivocado a veces al comprar el modelo. O te dicen una cosa en el fabricante y acabas comprando uno que no te encaja con la botonera, con los accesos directos, y al final es un engorro. Pero bueno, punto a favor que te venga con el protector, porque al final, si es tu tableta principal, la acabarás trayendo, ya te lo digo. Porque es que es súper cómoda. O sea, la primera vez que he utilizado esta tableta y estoy dibujando súper a gusto. Bueno, me he dado cuenta de que no he explicado un carajo lo que estaba haciendo con el programa. Si te has dado cuenta, bueno, he empezado con un borrador, después he hecho una capa adicional para poder hacer como una especie de la línea limpio. Y como son vectores, pues puedes luego modificarlas, sobre todo aplicarle un suavizado. Entonces, una vez que ya tengo el personaje a limpio, lo que he hecho era importar una imagen random de mi casa y he hecho una paleta de colores. Esto también lo tengo explicado en el canal porque va súper bien. En el caso de que hiciera una animación 2D, pues ya tendría la librería, ya tendría la carpetita específica con la paleta de colores que tendría este personaje. Una vez que he ido color por color, eso sí, es un poco pesado, pero bueno, una vez que he cogido todos los colores del personaje, he creado otra paleta distinta para el equipamiento, ¿vale? Porque no tenía nada que ver con el personaje y no quería mezclar 87 tipos de colores diferentes. Entonces he creado una paleta nueva y lo que haces es incorporar, tiene como dos capas Toon Boom, una capa que serviría para la línea y otra para el color, así lo puedes diferenciar. Entonces en la siguiente capa, pues como en el Paint, botecito de pintura y poco a poco vas rellenando los espacios. Si te das cuenta también he puesto la típica línea roja, verde y azul para las sombras, pero después se lo quitas la opacidad y ya lo tienes. Bueno, y una vez que hacemos el render de la ilustración, lo paso por Photoshop para ponerle un fondo detrás. He aplicado un poquito de iluminación y nos quedaría el siguiente resultado. ¿Qué os parece? Ahora viene la opinión del Saitama. Si tengo que ser sincero, es una de las mejores tablets por precio que he podido probar. El tacto es increíble, es como dibujar en una hoja de papel. No pesa absolutamente nada, es fácil de transportar y por el precio que tiene, que me imagino que en cada país irá variando, te la recomiendo un montón, tanto si es tu primera tableta gráfica como si no. Bueno, espero que este pequeño vídeo te haya ayudado a resolver alguna duda que puedas tener, tanto con los accesorios que vienen dentro del paquete, como cómo se instala la tableta gráfica, o cómo responde, por ejemplo, en un programa súper profesional para hacer animación 2D o ilustración digital. Así que sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete, anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo, en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!